Y la necesidad es nuestra. Fundación Puerta de América, encaminada a reinventar sus principales pasos, ilustrar sus calidades mejores, contándolo a quien mejor lo quiera oír. La necesidad es nuestra, sí, siendo como somos cirineos de esta historia de las navegaciones, entre Sanlúcar y el Nuevo Mundo, entre Magallanes y el Cano, entre jerezanos, gaditanos, chipiorenos, trebujeneros, portuenses, porque la necesidad, sí, sigue siendo nuestra, todos, la de todos los que soñamos desde el alba hasta el atardecer, que es posible un mundo mejor ya, y dependerá también de nuestro diario semblante, de nuestra gallardía y desenvoltura, de este advertimiento de nuestras capacidades. Y así, será cuestión quizá de enamorarse cada día, enamorarse de una palabra, de una osadía, de un rincón, de una galería de flores. Será cuestión de enamorarse cada día, sí, de una mirada, de un puñado de colores, de una calle engalanada o de la misma razón que vivimos. Cuando se nos agarra del brazo esa alegría o cuando nos llega o lleva de travesía. Y al final, siempre, siempre será cuestión de enamorarse de la misma vida o de la misma fantasía. Buenas tardes, amigos de 8 Televisión Jerez y amigos de Puerta de América. Y empezamos ya con nuestro magnífico y querido invitado que se llama César Jurado. César, caballero, muy bienvenido y muchas gracias por estar en 8 Televisión Jerez. Pues muchas gracias a ti por invitarme y a todos los televidentes de 8 Jerez. Si te parece, como es un programa eminentemente divulgativo, cultural y pedagógico, siendo tú como eres profesor de literatura en Madrid, en la Complutense, ¿qué significa para un enamorado de la literatura ser profesor de esa asignatura tan magnífica? Pues mira, te decía antes fuera de micrófonos que es como si a un seminarista le bendijera el Papa. Pues exactamente es eso, es una fortuna. Y déjame que me ha recordado tu pregunta a un colega que ha muerto ayer. Robin Williams. Robin Williams, en el año 89, con un guión de Tom Chalman, en una película de Peter Weir, nos enamoró de la poesía de Walt Whitman, el señor Keating. Y yo siempre sentí una alineación, un afecto, una cordialidad mágica. Y oyendo ayer a los compañeros de 8 Televisión anunciando, pregonando la muerte de este poeta, me extrañó muchísimo. Te digo por qué, Eduardo, porque yo le oí en una entrevista, a mí me parecía un hombre muy culto. Él sabía francés. Entre los actores, como sabes, yo pertenezco a la academia, es decir, entre los actores hay un doble juego. Hay personas que son muy cultas, de un refinamiento intelectual muy agudo, y otras personas que no, y son grandes actores. Por ejemplo, el caso de Alfredo el Grande, Alfredo Landa. Era una persona que no era especialmente dada a las letras y sin embargo era un grandísimo actor, un hombre. La representación era magnífica. En el caso de Williams, en el caso de Robin Williams, no. El caso de Robin Williams era una persona de un refinamiento cultural a prueba de todas las posibilidades y pericias que él con que él quisiera ilustrarnos. Y entonces me extrañó tanto que este hombre se haya suicidado, este señor Keating, que nos dejó como pieza clave de su arte interpretativo, que me llamó mucho la atención porque resulta que decían los compañeros que era, yo no lo sabía, que era alcohólico y era una persona drogadicta. No sé si esto atenderá a la razón, pero me extrañaba mucho, porque yo la única droga que tengo son la literatura, el cine y la música. Y una persona como de la talla de Robin Williams, que le pasaba igual que a mí, porque él entendía muy bien la poesía de Whitman. Él en esa entrevista dijo que había leído profundísimamente a Walt Whitman, al tío Walt, como decía en la película, que el guión de Tom Chalman, que fue Oscar a la mejor película, entonces guión al guionista, él se había adentrado en la poética y en aquellos versos decía uno,
si me permites decirte, sí, cómo no, claro, César, que era una maravilla. En aquella entrevista él destacaba: quiero rendirle un homenaje a ese profesor de literatura, a ese actor excelente que nos conmovió tanto. Este pequeño homenaje, decía él, a raíz de unos versos de Whitman, que decía lo siguiente: ahora, a mis 72 años, cada vez que repaso mi vida, me estremezco ante lo más mínimo y chocheo con mi propio ser, porque ahora ya sé que un cuello de una vaca comiendo hierba en el campo era la más bella de todas las esculturas que yo estaba destinado a ver. Ahora ya sé que una simple rodilla o un simple codo eran las obras de ingeniería más perfectas que el hombre estaba destinado a crear, pensar, diseñar o hasta soñar. Y me acuerdo cuando yo era un niño, paseaba por el campo y aquella yegua vaya se me quedaba mirando a la cara y yo me avergonzaba por mi simpleza. Por eso cuando me enterréis, enterradme en la tierra, sin caja y sin madera, solo tierra y yo y tierra. Eso sí, haced que aquella mujer hermosa que me hizo entender que una hora de locura, de pasión, de lujuria, podrían valer hasta por toda una vida, que venga a oler esa rosa y aún yo, desde lo más adentro de la tierra, me quedarán fuerzas para oler su aroma. Querido profesor Keating, querido actor, querido artista, yo te homenajeo desde aquí y te honro con mi recuerdo poético a través de 8 Televisión en Jerez. Magnífico, caballero. Mira, nos vamos a ir 400 años atrás. Le vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que nos vayan pinchando esas imágenes, y te va a traer otras evocaciones también muy especiales, porque vamos a seguir hablando de tus magníficas clases en la facultad, y estamos hablando también de una visión poética de la vida como es El caballero de la triste figura. Aquí tienes determinadas frases que van apareciendo en pantalla para que nuestros amigos vayan disfrutando de ellas. ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería para ti el mensaje más o menos conciso que Cervantes propusiera con esta obra, César? Hoy vengo con un poeta que es Ángel Alberto Núñez, que es otro cervantista como yo. Y el otro día me glosó y desglosó lo que para él suponía la obra del Quijote, que la tiene en una de sus versiones hasta en inglés. Tratar de sintetizar lo que este monumento de la literatura internacional, de la literatura mundial, en 2 o 3 reflexiones es realmente inasumible, porque tocó absolutamente todo. O sea, es, como decía Dostoyevsky, la segunda Biblia de la condición humana. Y más, llegaba a decir en el frontispicio de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Petersburgo, donde yo tuve el enorme honor de dar una conferencia. Decía: el día que me muera y me enfrente al juicio final frente a Dios, podré decirle: por favor, redímanos. Uno de nosotros logró componer el bosque de la gran complejidad humana, Don Quijote de la Mancha. Entonces, cuando tú me dices qué significa esta obra tan grande, tan gigantesca, tan hermosa, tan a lo divino, es muy, 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 muy difícil, muy, muy complejo. Si quieres, analizamos, por ejemplo, algún aspecto. Por ejemplo, el primero de los aspectos. La primera vez que se hace una crítica de la literatura mundial, la hace él
en el capítulo 6 y la hace de una forma magistral y maravillosa. ¿Cómo resuelve él en el capítulo 6 esa primera crítica del libro? Pues le dice la tía a la sobrina, dice, todos estos libros han sido dañadores de la locura de mi tío. Así que vamos a arrojarlos todos al corral. Hagamos un rimero con ellos. Prendámosles fuego y el humo. A las siguientes generaciones no ofenderá. Claro, pero he aquí que dice el cura, hombre, no todos los libros que se han publicado serán malos. Hay algunos que hay que rescatar, porque somos todos hijos de una palabra leída u oída. E importa mucho qué palabra sea, porque esa palabra termina gobernando el destino de cada una de las personas, y yo creo que aún más, hasta lo más íntimo de sus vidas. Entonces la tarea de cribar, seleccionar los libros que la generación venidera van a leer es una tarea muy ardua. Y entonces aparece el barbero y los dos empiezan a hacer crítica, la primera crítica literaria del mundo occidental se le ocurre a este hombre en el inicio de la novela, y probablemente porque él quería hacer una novela corta en un principio. Fíjate algo muy curioso, el ADN de la crítica todos los llevamos muy mal. El ADN de la crítica, el hombre criticado es un ser que se puede volver un lobo, cuidado, y él tiene mucho cuidado, porque todo lo que aparecen, todos los libros que aparecen ahí son libros ya donde los autores están muertos, o están fuera de la competencia del día a día. De la competencia del día. Hay uno que se salva. Yo estuve en la Universidad Federico II de Nápoles tratando de averiguar por qué salva ese libro, ¿no? ¿Por qué salva? No lo recuerdo ahora. El autor era íntimo amigo de Cervantes y en la estancia de Cervantes en Nápoles, él se queda allí. Ajá. Pero realmente, ¿tú crees que Miguel está haciendo un alarde de cultura y de conocimiento porque está diciendo a la gente, mira la cantidad de libros que yo he digerido y he leído, ¿no? Pero no con esa intención de pedantería, desde luego que no. Es obvio que para escribir el Quijote hace falta tener un magma cultural imposible de poder igualar prácticamente. Es decir, que aunque no tuviese cualificación académica, era una persona absolutamente solvente e instruida. Sí, hombre. Para escribir una obra tan colosal, tan descomunal, que toque todos los aspectos de la condición humana, desde el punto de vista, voy a mencionar a Juan Bellido, al que te invito a que venga aquí porque es un psiquiatra de Barcelona, nacido en Sanlúcar, y es una persona de una competencia en su campo absolutamente incuestionable. Y Juan ha hecho un trabajo sobre la locura del Quijote, que es algo apasionante. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Desde el punto de vista Yo recuerdo un libro que tengo perdido, que es el libro de Alonso de Santos, que es el presidente del Colegio de Psiquiatras de España. Él escribió algo sobre la locura. Este hombre tuvo que conocer en la única casa manicomial que hubo en Europa, que estuvo asentada en Sevilla, él tuvo que conocer todos los rasgos esquizofoides, esquizofrénicos de lo que es la locura y trasplantarla al mundo de la literatura para que ese personaje se mantuviera durante casi no sé el tiempo exactamente, dicen 2 meses, 3 meses en los que se sitúa la obra, pero sí que en 2 tomos, que el personaje no chirriara, sino que llegara a ese extremo de locura y luego y volviera a la cordura. Exactamente. Y entonces eso está muy muy detallado en el estudio de Juan Bellido, una persona a la que hay que... yo no quisiera ser reiterativo contigo, pero sabes que en todas las reuniones sale esa figura de Dulcinea y todas las connotaciones alrededor del Caballero de la Triste Figura, y de las últimas imágenes
que han salido en pantalla aparece Dulcinea. ¿Qué es Dulcinea para la obra del Quijote? Es el platonismo. El Platón ha hecho mucho daño. Platón, ¿Tú crees? Sí. Hombre, Platón ha hecho un daño terrible a Occidente. Por lo ¿no? que entendemos que es el platonismo. Claro, porque Platón, que debió ser un fascista, una persona bastante de un fascismo muy autoritario, yo creo que hay la República lo deja bastante claro, ¿no? Quizás porque en aquellos momentos este hombre, que sí que fue el pionero de la democracia, por otro lado era un hombre de una clarísima fortaleza y de una idea muy dictatorial de la convivencia humana. Y después exaltó la belleza. Él no veía una mesa, él veía la mesa. Él no veía a las mujeres, él veía a la mujer. Y entonces, claro, tú reverencias a la única, a la mujer, y esto contrae muchos peligros, porque en definitiva luego en lo que es la vida cotidiana, lo que es pues te puedes atrofiar, te puedes acomplejar si no tienes cumples esos parámetros, si no tienes el piso que tú buscas, ese que todos buscamos y que por H o por B pues nunca lo tienes o no. Que te lleva a la insatisfacción el platonismo. Casi siempre. Sí. Dulcinea es fruto de la lectura cervantina de Platón, no cabe duda, es el platonismo. Entonces, claro, es el personaje que no existe y sobre el que, tú fíjate en algo desde el punto de vista de la creación y que hoy nos acompaña un novelista como Ángel Alberto Núñez, y mejor que novelista, o por lo menos lo que yo he leído de su poesía, me encanta, sabe lo difícil que es el creacionismo, es crear, ¿no? Miguel de Cervantes se inventa al moro Cide Hamete Benengeli, que traducido es o el hijo del Evangelio o el berenjena rellena. Esto es algo con lo que juega Cervantes casi siempre. Los nombres tienen una gran trascendencia. Que es, en principio, el redactor del Quijote, o sea, el creador. O sea, él se inventa al moro. El moro, a la vez, se inventa al traductor, que es un moro aljamiado. ¿Qué era un moro aljamiado? Un moro aljamiado era aquel que traducía oso por osa, aro por oro, y así sucesivamente, con lo cual un despropósito continuo. Un despropósito que es lo que él quiere de alguna manera imaginar, ¿no? Él se inventa a alguien del que nos olvidamos, que es un tipo de 50 y pico años que se llama Alonso Quijano, que lo tenemos muy en olvido, hasta que al final de la obra lo recupere y lo rescata como tal y lo hace morir como lo que es, con cordura. Pero Alonso Quijano, a la vez, él se inventa a Don Quijote, y Don Quijote a la vez se inventa a Dulcinea. O sea, estamos ante un continuo crear sobre la creación. O sea, es una escalera que no termina de invenciones sobre algo, ¿no? El juego del perspectivismo, ¿no? De la perspectiva, de crear la tercera persona, es clave en la literatura moderna. Flaubert ya lo dijo. El Quijote es el libro a imitar. ¿Por qué? Porque hasta entonces la tercera persona no existía. Dice Cide Hamete Benengeli, verdadero contador de esta historia, ya yo me desembarazo de la responsabilidad. Ya le estoy adjudicando a Cide Hamete Benengeli lo que es la autoría y la responsabilidad de lo que vas a contar. Entonces, desde ese juego de creatividad aparece Dulcinea. Dulcinea aparece, claro, es un fantasma, es el ideal que todos llevamos dentro, ¿no? Y claro, un chino que lee eso dice, pues yo también tengo mi chinea, mi dulcichinea, ¿no?
todos tenemos ahí dentro aquel personaje que era el que debía sucumbir a nuestros encantos y nuestros favores amorosos, pero que luego no termina. Y por otra parte, la justificación de ese buen hacer de Don Quijote durante toda la obra, ¿no? La existencia de su amada, a la cual hay que llevarle todos los frutos y los triunfos y los... Claro. Es un juego, ¿no? Es un juego. Le dice a los mercaderes, yo, sí, por aquí podéis pasar, pero no olvidéis que tenéis que rendirle pleitesía a la señora Dulcinea. Y le dice, bueno, ¿y quién es? La más hermosa de toda la Mancha. Pero si viéramos un cuadro de ella, una pintura, pues podríamos efectivamente rubricar eso. Y entonces tenéis que tener fe. Y si no, yo os haré de admirarla, yo os haré confesarla, creerla, defenderla, y por mi honor, que yo os haré jurar por ella, y si no, conmigo daréis para siempre en vil batalla. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Admirar, confiar, creer, defender, honrar, ¿lo qué? La belleza, la nada, la utopía, la esperanza. El lector se queda apasionado. Pero si no existe, si no es tal, es un juego cervantino, es un juego, yo creo que seguramente muy difícil de poderlo imitar y de poderlo sobrellevar con esa pericia. En la segunda parte del programa, si te parece, vamos a tratar de cómo se redacta esa carta y cómo se le escribe a Dulcinea y qué dice en la forma y en el fondo esa carta. Pero como tendremos más tiempo en la segunda parte, antes de ir a nuestras recomendaciones a nuestros amigos de 8 Televisión, ¿por qué le recomendarías tú en 30 segundos a nuestra gente menor, a los jóvenes, que sí merece la pena iniciarse poquito a poco en la lectura del Quijote, César? Por todas las posibilidades. Ese es un problema para nosotros que enseñamos, y que yo concretamente, que doy un monográfico de Cervantes todos los años. Yo te decía antes que para leer a los clásicos, los griegos se ponían sus mejores gafas, ¿no? O sea, había que venir bien vestido, honor, ¿no? Yo hago un día donde todos estamos con un libro y elegimos casi cualquier extracto del Quijote o casi cualquier extracto de Shakespeare, ¿no? Son probablemente los dos más grandes, ¿no? Un profesor mío, don Gregorio Salvador Caja, decía, que es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, decía que cualquier clase donde no se mencionaran de literatura o Shakespeare o Cervantes podía ser una clase de casi cualquier cosa, pero desde luego no de literatura, ¿no? Esto me ha costado luego mucho, pero efectivamente si no mencionas a estos dos, algo hay que fallar, ¿no? Porque son los dos grandes. Entonces, adentrarnos en su lectura y recomendarla, por supuesto. Las formas, eso hay que hacer otro programa. Vamos a ir a unos minutos de recomendación, amigos de 8 Televisión. Estamos en Puerto de América con César Jurado y volvemos dentro de muy poquito. Hasta ahora, amigos. Y va a resultar que el mar habla. Eso pensábamos ayer, y lo pensábamos en estos días del calor, al pie debajo de guía y listos para esa foto de rigor con el coto al fondo. Pero mejor será la mar, que nos suena mucho mejor. Y sí, la mar habla, y es como ese inmenso animal de mil formas, cambiante, tornadizo, entre los amores y las pasiones, los desdenes y otras esperanzas. Y la mar habla, pero habla para oídos privilegiados, atentos y perspicaces, esos que saben del bien escuchar. ¿Cuánta gente, por bajo de guía o por bonanza, entre plato y plato, entre copa y copa, entre los vinos, las gambas y aquellas cañaillas de nuestro amigo Juan? ¿Cuánta gente, cuántos de estos no se alimentan también del yodo de la mar, de sus sonidos, de sus maneras, entre la iracundia del ogro y la docilidad de ese adolescente? ¿Cuánta gente habla con la mar como si fuese con un viejo marinero? Puede que hasta sin saberlo, entre la inquietud y el arrobamiento, la ternura y la amenaza, el sosiego y la furia, y no sé cuántas cosas más. Así que esa era nuestra conversación
antes de la foto, con ese coto y la mar detrás. Y aquella tarde, puede que ayer mismo, nuestro mar doméstico estaba allí, como siempre, indolente, entumecido por la bajamar, quizás anestesiado por ese viento del poniente. Y seguimos nosotros también aquí al pie de esta mar, que es la charla con nuestro buen amigo César Jurado. Estábamos hablando, César, de esa figura de Dulcinea y de esa composición de creaciones sobre creaciones. ¿Cómo podemos rematar ese final de Dulcinea con esa carta tan admirable que tú nos pintas de colores cada vez que... Déjame que diga algo que preludie esta segunda parte. Sí. Gracias. Sobre el mar. Yo el mar siempre lo tuve como algo tremendamente indiferente, como inaferrable, como que se me iba. Y desde que conozco la Fundación Puerta de América, y a ti, que lo glosas y lo magnificas y demás, se ha convertido en un coro de sal sonora. ¡Ole, qué bonito! Puente, ¿verdad?, entre España. Y voy a decir una frase de Lorca que me comentó el otro día mi querido amigo Francisco Pacheco, presidente de la Fundación Puerta de América. Decía él que un español que no conociera América, en el fondo no conoce España. Y es cierto. Y oyéndoos hablar de ese mar, efectivamente, se ha convertido y transmutado de lo que yo en un principio tenía como una inaferrabilidad, como una indiferencia total, en un puente y en un coro de sal sonora. Admirable, qué bonito. Y ahora pues entramos en materia Dulcinea. Cuando usted quiera. En la materia de Dulcinea. Te refieres, lógicamente, al capítulo 25, que tú conoces muy bien y que has sondeado y que has leído y que yo sé que lo conoces. Y claro, y tú, él me lo pide sabiendo que yo no voy a ser fiel al texto, aunque ya le dije que efectivamente el texto todavía era más genial como él lo había escrito que como yo lo digo. Pero la capacidad de divulgación que tú le das a esa forma es absolutamente admirable, y yo creo que también es índice e inicio para que muchos se aficionen a leer el Quijote a partir de esas tus palabras. Eso sí, seguro. Eso sí es verdad. Flaubert, como he dicho al principio, tiene como el modelo a imitar. Los ingleses elevan la obra a la novena potencia mundial de la creación literaria, como la primera novela del mundo occidental. Dostoyevsky ya he dicho cómo era. Pirandello en Italia la llama la sacrosanta ironía cervantina en el Quijote. Por tanto, el espíritu idealista lo cogen Schlegel en Alemania, Slinger también, escogen la obra como un... Cuando Schlegel habla del idealismo, habla del capítulo 25 y exalta el idealismo del Quijote con las dos lecturas que Salvador de Madariaga va a hacer posteriormente. Por una parte, el platonismo, la idealización, y por otra parte, la segunda parte de lo que tú me pides, que es el materialismo. Dispense. El materialismo de Sancho. Y en el capítulo 25 ocurre varias cosas que Schlegel advierte con una agudeza de ensayista literario de primer orden, como era Schlegel, lógicamente. Él dice, claro, hay una digresión narrativa. Tú vas leyendo y de pronto, en aquel siglo, en el siglo XVII, dice, voy a hacer aquí unas cuantas de locura, Don Quijote, y tú se las vas a decir a Dulcinea, para que sepa todo lo que yo puedo hacer por ella. Nuestro Fernando Rey se quedó en cueros prácticamente, Manolo Gutiérrez Aragón, que dirigió la adaptación, probablemente en España la mejor que se haya hecho. Siempre no se han hecho buenas adaptaciones de la obra, cinematográficamente, nunca. La de Pabst probablemente sea la mejor, la del alemán. Y dice, voy a hacer aquí unas cuantas de locura, y tú se las dices todas a mi Dulcinea. Sancho se queda a cuadros y dice, hombre, sí, mira, aparte de las locuras, le voy a escribir una carta. Y tú se la llevas.
y empieza a escribir la carta. Y la carta dice exactamente: querida y soberana señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, ay, dulcísima Dulcinea del Toboso, él te envía a ti la salud que por tu culpa él nunca tuvo. Si tus desdenes son en mi aflicción, tu fermosura a mí me desprecia, y tu gusto, como yo ya estoy acostumbrado por la vida, nunca suele ser en mi favor, mal podré yo sostenerme en esta cuita, en este problema de desearos y nunca teneros. Mi buen escudero Sancho te enviará entera relación, oh bella ingrata, siempre amada enemiga mía, de cómo por tu causa yo aquí en la sierra quedo. Si tú gustares un solo día, uno solo, en socorrerme, no lo dude, suyo soy. Y si no, haga lo que le viniere en gana, que yo, acabando con mi vida, habré satisfecho a su crueldad de siempre para conmigo, y créame, señora mía, a lo más profundo de mi deseo, suyo está la muerte, el caballero de la triste figura. Magistral, amigo. Es una cosa Magistral. Una de las piezas literarias más hermosas de la historia de la humanidad, ¿no? Tu declamación y trasladar el contenido de esa obra absolutamente deseable para el futuro de nuestras generaciones también, ¿no, César? Sí. Y déjame apuntar el estrambote. O sea, le dice Sancho, hablando del materialismo que establecen los alemanes en la obra Schlegel y Schiller. Le dice: por la gloria de mi padre, que eso es lo más bonito que yo he escuchado en mi vida. Por la gloria de mi padre, que eso es lo más bonito que yo he escuchado en mi vida. Eso sí, dale la carta la vuelta, mi señor, y escriba usted con letra clara y firme que me dé su sobrina los 3 pollinos que usted a mí me debe. Que una cosa es una cosa y la otra es la otra. O sea, Cervantes, magistral, el hilo conductor no lo pierde, ¿no? No lo pierde. Los dos planos de la complejidad de la condición humana los lleva. Amigos de producción, de realización, vamos a pedir que nos sigan poniendo esas imágenes, porque tenemos que seguir también con el componente literario, y en este caso con ese misticismo que representa tu también ídolo de las letras, que es San Juan. Juan Yepes, así se llamaba, el noveno de 11 hermanos. El noveno de 11 hermanos. Sí, señor, San Juan de la Cruz. El misticismo, místicos, es una palabra que viene del griego, mistos, que es, o mizos me parece que es, mizos, que es una cosa cerrada, mágica, de interior. Y ese mizos se establece en muchas culturas, no solamente en la cristiana. Hay un misticismo suní en la cultura, nuestra cultura vecina, que es la islámica, en la cultura judaica y sobre todo en el paganismo. Yo, que pienso que el monoteísmo ha hecho un daño tan irreparable como Platón, porque el paganismo era mucho más humano. El paganismo, que también tiene su misticismo, es un fenómeno cultural mucho más proclive y mucho más del siglo XXI, porque se establecen los ritmos de adoración en función de las creencias personales, y no de una que tenga que ser proselitista, ni que ser, y que a la otra
trate de anularla. En definitiva, el animismo, el politeísmo, el paganismo, era la creencia de que cada persona tiene su Dios. Pagano viene de paganus paganum y significa hombre de campo, un animista. Y hay, por tanto, el misticismo no se establece solamente en la cultura europea, en la cultura cristiana. Eso es un error de quien lo pueda creer. Pero sí que se da que en el siglo XVI este poeta de poco más de 1,5 metros, si lo rondó, pero con una gravitación castellana absolutamente indomable, diría yo, porque él fue el precursor de los carmelitas descalzos, escribe en torno a las tres cosas que Menéndez Pelayo y las corrientes, las teorías literarias nuevas llamaron sobre el misticismo cristiano, que están arraigadas en 3 vías: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa se establece cuando tú te haces turismo por tu interior, te adentras en tus aposentos y desde allí estableces un cuartel o un juicio general de tus faltas. Una vez purgado ya ese interior, una vez descapitalizado de esos posibles pecados que tenga cada ser humano, se pasa a una vía iluminativa, donde Dios ilumina un camino que en otras culturas, en la pagana, en la budista, y pues es como el conocimiento, es el gnosticismo, es un grado de conocimiento de tú como persona y de tu entorno, ¿no? Lo que llamaría Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues conocerte tú a ti mismo, como decía Don Quijote, yo sé bien quién soy, ¿no? No el loco, sino establece un punto ahí de gnóstico sobre la propia figura del personaje y por tanto la vía iluminativa ilumina todo eso. Y esas vías la consiguió Fray Luis de León, que fue un gran asceta, y otros poetas de mucha importancia del siglo de oro. Pero realmente el misticismo trascendió en la vía unitiva a través de San Juan, y me imagino que querrás que diga la noche oscura del alma, o por lo menos 2 de las liras, donde se establece esa vía unitiva entre el alma del personaje, el alma del poeta y Dios. Son la quinta y la séptima. La quinta dice así: oh noche que guiaste, oh noche más amable que alborada, oh noche, tú que juntaste, amado Dios, con amada alma mía, en el amado Dios transformado. El Papa Juan Pablo II nos dirá en el capítulo 7 de su tesis doctoral sobre Juan Yepes, sobre San Juan de la Cruz, que se emplea con aes y oes porque ante Dios solamente cabe exclamar ah, oh. Y después nos dice, y en la 7 queda aclarado ya para todo, cuando él dice: quedéme y olvidéme, recliné el rostro sobre lo amado, cesó todo y dejéme de mi cuerpo su cuidado ya para siempre entre las azucenas olvidado. Y dice San Juan Pablo II: ¿por qué emplea verbos estáticos? Es solemne, porque no se puede principiar ningún tipo de aventura, ningún tipo de iniciativa
ante la presencia de Dios. Ante Dios no cabe iniciar nada. Por eso dice: quedéme, olvidéme, recliné el rostro, cesó todo. Todos esos verbos con los pronombres enclíticos adjuntos dan la asunción de lo que es el personaje por una parte y lo que es el estado por otra. El estado es absolutamente de la nada. Solo a través de la nada podemos llegar a lo absolutamente todo y decir oh. Déjame que le diga a nuestros amigos de la Fundación Puerto de América y de toda nuestra costa noroeste que hay manuscritos originales y están depositados en el Convento de las Descalzas, Iglesia de las Descalzas, en Sanlúcar de Barrameda. Tiene una sacristía admirable que es digna de visitar, y que si queremos ver esa obra manuscrita de cerca y de puño y letra del santo, pues la tienen a su disposición. Vamos a dar un cambio de tercio, y antes de finalizar el programa, dinos tu otra faceta profesional o devocional, la literatura y el cine. ¿Qué simbiosis existe entre la literatura y el cine, César? Pues mucha, porque el cine no es más que literatura hecha con movimientos, con rostros, en movimiento. Entonces, no se podría entender la historia del cine sin la literatura. Yo explico en mis clases los géneros literarios. Yo explico exactamente novelas, obras de teatro y leitmotivs poéticos que hayan sido elevados a categoría de corto, medio o largometraje. Pero ya hace años que en mi programa pongo guiones originales, porque el guión original está normalmente basado, querámoslo o no, en algo literario que hayamos oído, en un verso que se te mete dentro del corazón, pulula por ahí dentro, y hasta que no lo veas revelado en imágenes no te deja de desasosegar el ánimo. Entonces, entender que el cine es literatura hecha con rostros y pensamientos, con personajes, con vida en acción, pero absolutamente vertebrada por lo que es la letra escrita. Dime, por favor, en 30 segundos, ¿cuáles tus próximos proyectos en torno a la Academia Cinematográfica? ¿Qué cosas pues, tienes a corto plazo? El primero es, y me encanta que me hayas dicho esto, porque voy a aprovechar, vengo de Cuba, invitado por la Filmoteca Nacional de Cuba, y desde aquí seguramente no me oirá Luciano Castillo, mis respetos, cómo me has tratado, como yo no merezco, por quien soy, ¿no? Así que desde aquí me santiguo oyendo tu nombre, Luciano. Y quiero hablar de Meñique, la producción en 3 dimensiones que el cine cubano ha logrado hacer. Tú dirás, ¿cómo es eso, César, si están en un estado tan precario, ¿no? Pues con mucho talento, con un Enrique Molina Soberbio, con un Ernesto Solaizola. Mi querido amigo, se nos acaba el tiempo, como siempre, en la televisión. César Jurado, muchísimas gracias por estar en 8 Televisión Jerez y la Fundación Puerto de América. A ti, por invitarme. Caballeros, amigos y señoras, muchas gracias por acompañarnos, que sigan apoderándose de nuestra literatura y de nuestros libros, y que sigan disfrutando, porque podemos seguir siendo mejores. Muchas gracias y hasta el programa que viene. Hasta luego, amigos. Para que se sepa que sin agua y sin bla bla, a mí se me respeta. Porque soy de Cuba. Cuba, Cuba. Y ese es mi orgullo, mi hermano. Orgullo de ser cubano. Yo soy de Cuba. Y ese es mi orgullo, mi hermano. Mi orgullo de ser cubano. De la montaña y del llano te traigo el ritmo y mi son cubano. Mi son suena lleno de emoción cuando guitarras y claves se entrelazan y cantan del corazón. Amor, Yo te tengo mucho amor. Cuba todo el mundo sabe que eres tú la que tiene sabor. Yo soy de
que soy sincero y que soy amable, pero a quien me busque yo le saco el sable. No soy karateca, tampoco samurái, pero si me reta verán que aquí hay la valentía, la dignidad, que soy osado y siempre digo la verdad. Yo soy perfecto porque soy humano, pero soy cubano, cubano. Si ese es mi orgullo, mi hermano, mi orgullo de ser cubano. Oye, tamango y mi bandera. De la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Una perla en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal. Es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra ideal. Una isla con bandera, con firmeza y honor, una isla toda entera de sonrisa y color. Es así mi Cuba, punto iris de fragancia, su reencuentro de amor. Mi son suena lleno de emoción. De la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Amor, yo te tengo mucho amor. Cuba, todo el mundo sabe que eres tú la que tiene el sabor. Una perla en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal.